La guía de esta semana trata acerca del cuento y la novela. En la etapa de anticipación, como actividad número 1, van a leer y analizar esta información acerca del cuento y esta información acerca de la novela. Y a partir de la lectura y análisis de esta información, van a completar en esta tabla, en este cuadro, las ideas más relevantes del cuento y las ideas más relevantes de la novela. Aquí he marcado algunas de las ideas más relevantes. En el cuento tenemos una narración breve. En cambio, la novela es una narración extensa, o sea, más amplia, más grande. En el cuento aparece una sola historia. En la novela pueden aparecer varias historias simultáneas, o sea, al mismo tiempo, ya que es una obra de extensión más amplia. En el cuento encontramos pocos personajes, en la novela encontramos muchos personajes. El cuento tiene una sola línea argumental, una sola historia, en cambio en la novela los personajes pueden establecer historias entre otros que a su vez nos cuentan sus propias historias. El cuento, por ser un texto breve, da mayor importancia a la acción, las acciones de los personajes, lo que los personajes hacen, sobre todo lo que el protagonista hace. En cambio, la novela caracteriza o describe, nos dice cómo son física y psicológicamente los personajes. Eso pueden completar acá, en cada espacio, las ideas principales. Luego tenemos la etapa de construcción, las modalidades oracionales. Las modalidades oracionales se refieren a la actitud del hablante. Al momento de hablar tomamos cierta actitud, ya que hablamos con cierta finalidad en cada momento. Entonces, esa actitud con que hablamos se puede clasificar de esta manera, ya sea enunciativa, interrogativa, exclamativa, desiderativa, imperativa o dubitativa. Aquí tenemos algunos ejemplos y la explicación de cada uno. Las oraciones enunciativas son cuando decimos algo de algo. Podemos hacerlo afirmando o negando. Por ejemplo, afirmar, cuando yo digo el cielo está nublado, estoy diciendo algo, estoy afirmando algo. Si yo digo hoy no llovió, entonces estoy negando algo. Esos dos tipos son enunciativas. Luego tenemos cuando hacemos preguntas. Todas las preguntas son interrogativas. Llevan los signos de interrogación. Aquí perdón por el signo así movido, pero no encontré en la computadora el otro signo. Pero ustedes ya saben de que aquí lleva el que es así hacia el otro lado. Siempre que hacemos preguntas, nosotros ponemos signo de interrogación y cuando las decimos oralmente, damos la entonación de pregunta. Por ejemplo, aquí decimos, ¿cómo estás? No hablamos de la misma manera. ¿Qué haces? ¿Qué tal estuvo tu día? Luego tenemos las exclamativas que son para expresar admiración, asombro, sorpresa y las ponemos entre signos de admiración o exclamación, que son esos dos palitos. El de final ustedes ya saben que es el que tiene el puntito hacia abajo. Por ejemplo, para decir, qué lindo está el día o qué hermosa flor. O sea, ahí nosotros ponemos signos de exclamación y esas oraciones se vuelven exclamativas. Luego tenemos las desiderativas que expresan deseos. Por ejemplo, si yo digo, ojalá lloviera. O ustedes dicen, ojalá no haya clases esta semana. Entonces ahí estamos expresando un deseo. O quisiera un helado, por ejemplo. Entonces sería desiderativo. Luego tenemos las imperativas que son para dar órdenes. Por ejemplo, en la publicidad nosotros vemos que frases como cómpralo ya, ese cómpralo es una orden. Si yo le digo escriban un poema, ese escriban es una orden, entonces es imperativo. Y por último, las dubitativas que expresan duda. Se utilizan frases como tal vez, por si acaso, posiblemente, probablemente, para expresar duda. En este caso tenemos tal vez pase de grado. Uno puede decir tal vez pase de grado. Entonces ahí tenemos una oración dubitativa. Y esas son todas. A partir de eso, ustedes van a responder esas preguntas. La literal A que dice ¿qué es la actitud del hablante? Y la literal B que dice ¿cuál es la importancia de las modalidades oracionales al momento de comunicar? La primera ¿qué es la actitud del hablante? Y la segunda ¿para qué sirve? Y en la actividad 3
Van a leer este fragmento de Alicia a través del espejo. La semana pasada veíamos Alicia en el País de las Maravillas. Vamos a ver Alicia a través del espejo. El mismo autor, Lewis Carroll. Y vamos a responder esas preguntas. La primera dice: ¿de qué trata la narración? Explicar de qué se trata. Y la segunda dice: ¿qué características de la novela fantástica se evidencian en esta narración de Alicia a través del espejo? Si no recuerdan las características, las vamos a ver en este momento. Pueden ir unas páginas atrás en su libro. Los que no tienen el libro pueden ver el PDF, la guía de la semana pasada en el grupo. Y aparece en la página número 43. Tenemos las características. ¿Cómo aparecen estas 4 características en Alicia a través del espejo? La primera dice: presenta un conflicto entre lo real y lo imaginario, o sea, una ilusión, ya sea para el personaje o para el lector. En Alicia a través del espejo tenemos un momento en que Alicia está frente al espejo y ella dice: quisiera poder meterme dentro del espejo. Entonces el espejo se empieza a hacer así como nublado, de humo, y ella se mete en el espejo y va a otro mundo. Entonces ahí hay un conflicto entre lo real y lo imaginario, hay una ilusión. La O dice: presenta situaciones difíciles de explicar a partir de las leyes físicas y naturales del mundo real. Por ejemplo, no sería lógico de ninguna manera que pudiéramos meternos a través de un espejo. Eso no podría explicarse según las leyes físicas del mundo real. Para continuar tenemos: presenta personajes con características sobrenaturales. Ahí al otro lado del espejo hay unas piezas de ajedrez que pueden hablar, que se mueven, que hasta tienen familia y todo eso. Entonces esos serían personajes con características sobrenaturales. Creación de mundos paralelos o que van más allá de la realidad del lector. En este caso, todo el mundo que hay después del espejo es un mundo paralelo. Entonces eso van a poner ahí en esa pregunta. Volvemos aquí. La otra dice: identificamos y extraemos un ejemplo de las diversas modalidades oracionales que están presentes en el texto. Entonces todas estas ustedes van a buscar un ejemplo de cada una, pero aquí en el fragmento de Alicia a través del espejo, aquí hay de todas. Miren, ahí hay exclamación, hay interrogativas, hay desiderativas, enunciativas, ya sea afirmativas o negativas, y dubitativas. Luego, como la actividad de consolidación, que es la última, se va a producir un cuento fantástico. Va a escribir un cuento fantástico. Vamos a seguir las etapas de la planificación, de la creación, de la producción textual, que son planificación, textualización, revisión y publicación. Ya lo hemos hecho anteriormente. En la planificación ustedes planean su texto, escriben el tiempo y el espacio en el que sucede. El tiempo puede ser en el pasado, puede ser en el presente 2021, en el futuro. El espacio puede ser en El Salvador, en Europa, en otro continente, en otro planeta o en un mundo inventado por ustedes. Estaría muy bien si fuera un mundo inventado por ustedes, así cumpliríamos con la característica de los mundos paralelos de la literatura fantástica. Luego, ¿quiénes serán los personajes de mi cuento? Quieren ustedes aquí algunos personajes, teniendo en cuenta que tengan elementos sobrenaturales o fantásticos. Luego describo las características y cualidades de mi personaje protagonista. Cómo se llama el personaje protagonista, cómo es físicamente, o sea, su apariencia, cómo es su personalidad, cómo piensa, cómo actúa. Luego escribo los elementos fantásticos que utilizaré en mi cuento. Se escriben algunas de las características que van a utilizar. En la etapa de textualización, ustedes hacen un borrador de su cuento, escrito a lápiz. Después en la revisión, aquí individualmente. Los que están en línea lo van a hacer individual. Cada uno va escribiendo aquí si logró los criterios de evaluación o no. Al final hacen una versión final a lapicero y eso es lo que me van a enviar en la etapa de publicación. Y después investigar qué es un texto digital, qué es un blog, y eso sería todo.